Los alumnos de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Autónoma del Estado de México, del Grupo 101 para la materia de Embriología e Histología, los alumnos Paulina Araujo Díaz, Ana Karen Favila Velázquez y Alejandro Martínez Rivera presentaremos el tema sobre mitosis. ¿Pero qué es la mitosis? La palabra mitosis fue descrita por el biólogo alemán Walter Flemming, que utilizó dos palabras griegas, mitos, tejido, y osis, formación, lo que significa formación de tejidos. La mitosis se conoce como el proceso de división celular, mediante el cual son generadas dos células hijas genéticamente idénticas a la célula madre. Esto se debe a la duplicación y repartición equitativa del material genético. La mitosis, como tal, es el fundamento del crecimiento, el desarrollo y la capacidad de un organismo en regenerarse. Es fundamental para la reproducción asexual, lo que significa que las nuevas células que producen tienen material genético idéntico. Las células de nuestro cuerpo tienen la capacidad de reparar heridas desde una rasguñada hasta la formación y crecimiento de huesos. Las células somáticas son todas las células del cuerpo, a excepción del espermatozoide y el óvulo, que estos son gametos. Las células diploides, o también conocidas como 2N, son dos juegos de cromosomas, uno materno y el otro paterno. ¿Cómo es el proceso de mitosis en el ciclo celular? La mitosis forma parte del ciclo celular, siendo este el último ciclo vital, continuo y fundamental para la reproducción asexual de todas las células que componen un organismo. Este ciclo está compuesto por dos etapas, que es la interfase y la fase mitótica, donde la interfase es el momento durante el cual se produce la duplicación del material genético, y la fase M o fase mitótica es donde se subdividen dos grandes procesos conocidos como mitosis, que es el reparto igualitario del material genético duplicado en la interfase, y la citocinesis, que es la división del citoplasma. Ahora explicaremos las fases de la mitosis. La mitosis, por su parte, está subdividida en 6 fases o 6 etapas, que es la profase, prometafase, metafase, anafase, telofase y citocinesis. Para que recordemos mejor estos procesos, lo podemos decir de la siguiente forma. Promete Ana Tejer. Profase. Se produce la condensación del material genético, que irá adquiriendo una forma determinada, conocida como cromosomas, en el cual están desarrollados, y al comenzar a condensarse se juntan hasta formar los cromosomas. Otra cosa que sucede es que la membrana nuclear se desestabiliza y desaparece. Al desaparecer, los centriolos se duplican y empiezan a viajar hacia los polos. A partir de los centriolos se empiezan a formar unas fibras llamadas husos mitóticos. Por lo que hay 3 aspectos importantes que suceden en la profase. 1. Los cromosomas se hacen visibles al condensarse. 2. El núcleo o la membrana nuclear desaparecen. Y 3. Aparece el huso cromático. Prometafase. Los cromosomas se continúan condensando y se caracteriza por un movimiento activo que dirige a los cromosomas al ecuador celular. El rompimiento de la membrana nuclear trae como consecuencia la interacción del huso mitótico y los cromosomas duplicados. Los extremos positivos de los microtúbulos de los asteres se mueven hacia el centro de la célula, buscando cromosomas, y al momento de hacer contacto con el cinetocoro de una cromátida se estabilizan. Los microtúbulos jalan y empujan al cromosoma mediante polimerización, despolimerización. Los cromosomas son llevados al ecuador. Metafase. Los cromosomas son dirigidos por fibras del huso mitótico y se van al ecuador. Ahí se quedan alineados, formando una placa ecuatorial. Después aparece el huso mitótico o acromático, formado por haces de microtúbulos. Los cromosomas se unen a algunos microtúbulos a través de la estructura proteica laminar, situada a cada lado del centriolo, denominada cinetocoro. Al final de la metafase se produce la autoduplicación del ADN del centrómero y, en consecuencia, su división. Anafase. Una vez que los cromosomas están alineados en el ecuador, los centriolos comienzan a recoger las fibras del huso acromático, y al estirarlos tanto en sentido contrario, los cromosomas se rompen en 2, dirigiéndose a los polos. Por lo tanto,
Si en el examen ves una pregunta que hable de separación, es anafase. En la anafase se separan los centrómeros hijos y las cromátidas, que ahora se convierten en cromosomas hijos. Cada juego de cromosomas hijos migra hacia un polo de la célula. El uso mitótico es la estructura que lleva a cabo la distribución de los cromosomas hijos en los dos núcleos hijos. El movimiento se realiza gracias a la actividad de los microtúbulos cromosómicos, que se van acortando en el extremo unido al cinecotoro. Los microtúbulos polares se deslizan en sentido contrario, distanciando los dos grupos de cromosomas hijos. Telofase. Se regenera la membrana nuclear. Los cromosomas nuevamente se empiezan a alargar y estirar, y se hacen filamentos de cromatina. Desaparece el uso cromático y al final de esta fase se lleva a cabo la citocinesis. Citocinesis. Se divide el citoplasma para formar las dos células hijas que tendrán una copia completa del genoma de la célula madre. Recuerda que las células hijas resultantes serán genéticamente iguales a la madre. Para finalizar, recuerda que la oración "Promete Ana tejer" te será de ayuda para recordar la secuencia de las fases de la mitosis. Muchas gracias por su atención.